Te voy a invitar a que puedas preparar tu Biblia, porque es lo que hacemos aquí domingo tras domingo. Lo más importante para nosotros en estas reuniones es que tú y yo salgamos transformados por el poder de su palabra. No venimos únicamente a cumplir un requisito, ni tampoco venimos a entretenernos, venimos a ser transformados, venimos a que la palabra de Dios hable a nuestros corazones y eso produzca transformación. Te voy a invitar a que vayas en tu Biblia a Juan 19. Estamos en una semana que todos los que estamos aquí sabemos que se celebra o que se conmemora esta semana, ¿verdad? Espero que sí. Es una semana donde el mundo occidental, en especial toda esta parte del continente y Europa y parte de Asia también, pausamos nuestras actividades o nuestro afán diario para poder conmemorar la crucifixión de Jesús. Aunque algunos, ya lo consideran como vacaciones de primavera, van quitando el centro de estos días, pero hay todavía ciertas ciudades, ciertas regiones que hacen un vía crucis, ¿verdad? Hacen una representación de este momento, y muchas de esas, no sé si tú pudiste ver en las redes sociales o quizás en la televisión, casi todas las representaciones de la Semana Santa muestran a un Jesús derrotado, a un Jesús ensangrentado, a un Jesús que necesita ayuda de las personas para poder hacer la transición de un lugar a otro, e incluso representan la ayuda que Simón de Cirene hizo obligado por un guardia, ¿verdad? Y vemos a los hombres tratando de ayudar a un Jesús moribundo. Pero, ¿en verdad Jesús necesitaba ayuda de los hombres? Esta es una pregunta que quiero que nosotros tomemos en cuenta, porque es lo que nos va a ayudar a ver lo que el día de hoy Dios quiere hablar a nosotros a través de Juan. Pero hay una verdad: Jesús fue 100% Dios, 100% hombre. Había una dualidad, una divinidad y una humanidad en él. Y esto es importante que tú y yo lo sepamos, porque no podemos quitar la humanidad de Jesús, un Jesús que sintió dolor, ni tampoco podemos quitar la divinidad de Jesús, un Jesús que caminó sobre las aguas. Y este concepto de humanidad coexistiendo con su deidad es difícil de explicar, es difícil de comprender para una mente limitada como la nuestra, una mente terrenal como la nuestra. Sin embargo, eso no quita la existencia de la humanidad y la divinidad de Jesús. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque en las representaciones de estos días vemos a un Jesús sufriendo, ¿sí? Con dolor también. Lo vemos siendo transgredido, pero también en la palabra de Dios vemos a un Jesús que se transfiguró momentos antes de la cruz. Vemos a un Jesús que incluso habló con Elías y Moisés en el monte de la transfiguración. Entonces, pueden venir varias preguntas a nuestro corazón sobre por qué tuvo que haber sido así. ¿Era necesario que Jesús sufriera de esta manera? ¿Era necesario para salvarnos? Y la respuesta es sí, y la vimos en Gálatas. Todos los domingos estamos estudiando Gálatas. No pierdas ahí, Juan, pero en Gálatas 4, verso del 4 al 5, dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, es decir, nacido como un ser humano, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Hermano, Dios, en su plan perfecto, decidió que un hombre trajera la redención a esta humanidad. ¿Por qué? Porque el pecado y la muerte entró por un hombre, por Adán, separando al hombre de su comunión con Dios. Ningún hombre pudo pagar la deuda que Adán contrajo. Dice la palabra que no hay justo ni aun uno. Pero en su tiempo perfecto, lo que nos dice aquí Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo perfecto, el Hijo se despojó de su divinidad, haciéndose semejante a los hombres, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que por este hombre
Jesucristo, tu deuda y mi deuda sería pagada a un precio de sangre. Así estaba en el plan de Dios. Y podemos tener una verdad bastante clara respecto a esto. Si esto es parte del plan de Dios, entonces Jesús no fue víctima de los romanos, ni víctima de la traición de Judas, ni víctima de las circunstancias. Todo estaba en un plan cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios. Jesús vino a dar su vida por rescate de muchos. Las películas y las representaciones que vemos por todos lados muchas veces despiertan una emoción en tu corazón y en mi corazón, que es una emoción de tristeza y de compasión. Incluso la película La Pasión de Cristo tenía ese poder de generarte tanta tristeza y dolor que hasta las lágrimas podían salir por ver a un Jesús moribundo siendo flagelado. Eso es lo que generan las películas, pero lo que genera la palabra de Dios es algo diferente y muy diferente que yo quiero que hoy tú experimentes. La palabra de Dios nos muestra ese momento para despertar nuestro espíritu para salvación, y lo que tú y yo, en lugar de sentir tristeza y compasión, sintamos agradecimiento y paz al recordar los hechos de la crucifixión. Así que, más que explicarles cómo sucedieron las cosas, que entiendo, la mayoría de los que estamos aquí sabemos del Jueves Santo, del Viernes Santo, del sábado y del domingo de resurrección, yo quiero que nos centremos en una de las 7 frases que Jesucristo dijo estando clavado en la cruz. Fueron 7 frases las que están escritas en el Nuevo Testamento. Una frase de angustia y dolor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está en Mateo 27:46. Otra frase de perdón: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso está en Lucas 22:34. Otra frase que dijo Jesús en la cruz fue una frase de salvación: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso lo ves en Lucas 23:43. Pero también dijo una frase de amor, una frase de compasión hacia su madre, y le dijo: mujer, he ahí tu hijo y he ahí tu madre. Cuando vio a María y a Juan, y encarga de cierta manera a María con Juan. Eso lo vemos en Juan 19, 26 y 27. También dijo una frase de humanidad en Juan 19, 28, y ahorita lo vamos a ver, cuando dijo: tengo sed. Y vimos una frase de victoria también en este momento de la cruz, cuando dice: consumado es, en Juan 19:30, para terminar con una frase de seguridad que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso está en Lucas 23:46. Vamos a ver hoy este día la frase de victoria: consumado es. Y acompáñame a Juan 19. Porque la falta de comprensión de esta frase de victoria, consumado es la causante que hoy muchos que conocen el Evangelio de Cristo, que se consideran cristianos, viven aún atado a tradiciones, a religiones, a una idea equivocada de tratar de ayudarle a Jesús a llegar a la cruz. Una idea equivocada de: Él necesita mi ayuda humana para poder completar la obra de salvación. Hermano, consumado es significa pagado en su totalidad. Y es esa seguridad con la que tú hoy puedes tener una relación restaurada con Dios, porque Jesús pagó por completo nuestros pecados en aquella cruz. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender lo que vamos a leer aquí en Juan 19, y que tú y yo podamos vivir una fe verdadera, libre y no atada a religiones que nos llevan a buscar ayudarle a Jesús a completar lo que ya está completo. Juan 19, 25 hasta el 30, dice así: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena.
Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, estamos hablando de Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Señor, nos encomendamos a ti esta tarde, Padre, para poder entender, disfrutar, Señor, el regalo de la salvación que nos diste a través de esa cruz. Gracias porque es a través de tu palabra que nuestro entendimiento se va renovando, Señor. Y todas esas ideas equivocadas que teníamos por la religión, por la tradición, de tener que hacer algo para poder ayudarte a que nos salvaras, esas ideas sean quitadas de nuestra mente el día de hoy a través de tu Espíritu. Te doy gracias porque nos has dado una Biblia en nuestro idioma. Te damos gracias porque has permitido espacios libres en México para poder hablar de tu palabra, como hoy está sucediendo aquí. En el nombre de Jesús nos encomendamos. Amén y amén. Hermano, cuando tú adquieres una deuda en el banco, ya sea porque vas y pides un préstamo o porque das tarjetazos sin control, hay una cosa que tú debes de saber cada vez que usas un crédito, que son las tasas de interés. ¿Qué tasa de interés es la que voy a tener con este banco? Y es necesario que tú lo conozcas, porque si no te vas a encontrar pagando una tarjeta o pagando un crédito constantemente y ver cada mes que en lugar de bajar tu deuda sube, y en lugar de ver que vas a llegar al final de esa deuda, la ves cada vez más interminable. Y ahí te tienes apretándote mes a mes, tratando de juntar el pago mínimo para no generar intereses, o quizás ya con intereses, y nunca baja esa deuda. Y esto sucede porque muchas de las deudas que los bancos tienen, especialmente las tarjetas de crédito, son en cuentas variables, en tasas variables, y van cambiando. Entonces, aunque tú hagas el mismo pago todo el tiempo, probablemente la deuda vaya subiendo y nunca logras cubrir el capital para poder deshacerte de ella. Así que eso es lo que sucede cuando contraes una deuda. Te la vives pagando intereses y a veces muy poquito capital. Y cuando se estableció la ley que vemos en el Antiguo Testamento, la ley de Levítico, donde Dios estableció que la manera de expiar los pecados del hombre era a través de los sacrificios de animales, de cierta manera era el hombre pagando los intereses por una deuda, pero no pagaba el capital completo, no saldaba en cero su estado de cuenta. Y aunque a veces veíamos, más bien lo vemos en la palabra de Dios, que año tras año se sacrificaban cantidades enormes de estos animales, la deuda seguía ahí. Pero llegó un día cuando esa deuda fue liquidada, y ya no fue a través de animales sin mancha y sin defectos, sino fue a través de un cordero, el Cordero de Dios, Jesucristo, que vino y pagó una deuda que tú y yo no podíamos liquidar por nuestra cuenta, que históricamente el pueblo de Israel tampoco pudo liquidar con toda la ley. Y eso nos deja ver entonces que ningún esfuerzo del hombre es lo suficientemente justo para poder pagar la deuda que el pecado nos contrajo, que es la muerte. Por eso Dios en su gracia tomó nuestra deuda y la tomó para pagarla. Colosenses 2, 13 y 14 nos dice claramente que cuando tú y yo, dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo, dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados y anulando ese estado de cuenta, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Jesús lo que está haciendo es tomar tu estado de cuenta en negro, en negativos, en rojos, liquidarlo y romperlo en la cruz. ¿Qué significa esto, hermano? Que Jesús ya pagó tu deuda completamente. Esa deuda que, como dice Romanos 3:23, era una deuda que se pagaba, o la forma de pago es en muerte. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Cuando tú pecas, lo que te mereces es morir. Sin embargo, Juan 5:24 nos muestra a un Jesús haciendo una afirmación sorprendente sobre nuestra condición, aún estando muertos en delitos y pecados. Él nos trajo una solución. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de deber a no deber, de muerte a vida. Si verdaderamente, como dice aquí Juan 5:24, el que oye mi palabra, pero no solo la oye, sino la cree, baja de aquí de la cabeza al corazón, tiene vida eterna y ya no viene a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermano, es importante que lo que tú escuchas, dicen que la milla más difícil, o más bien la distancia más difícil del evangelio es de la cabeza al corazón, estos 35 centímetros, porque muchos han escuchado el evangelio, pero no todos lo han creído. Así que si verdaderamente has oído su palabra y la has creído, la deuda está pagada. Y siguiendo en este ejemplo, si el banco decidiera que por un sorteo de esos que hacen los bancos, tu deuda está liquidada en 0 pesos, consumada es, tu deuda ya no existe, ¿qué sentido tendría, hermano, ver tu estado de cuenta en ceros y seguir yendo a abonar al banco los intereses? No tendría ningún sentido. Así de ilógico se ve el creyente conociendo que consumada es su deuda y aún así quiera vivir una vida basada en obras en lugar de basado en su gracia. Por eso en Gálatas hemos tomado tanto tiempo estudiando verso a verso el Evangelio de la Gracia. Pero esta frase que dijo Jesús en la cruz, consumado es, tetelestai, que es la palabra en griego, es un término contable que significa pagado por completo. Y es una palabra que expresa algo que ya pasó, un hecho completado, pero que aún tiene un efecto duradero. ¿Sabes? No se quedó en el pasado. El espectro es tan duradero que llega hasta el día de hoy a tu corazón y a mi corazón. Cuando Jesús dijo esas palabras, estaba declarando que la deuda con su Padre había sido cancelada total, completa y permanentemente. Ahora no es que Jesús haya pagado una deuda de Él o una deuda que tuviera con el Padre, más bien eliminó la deuda que la humanidad tenía con el Padre por el pecado. Y esta fue la forma que Dios en su soberanía determinó para redimir a su creación. Quiero decirte algo que va a explotar un poco tu cabeza, pero va a ayudar a quitar cualquier rastro que te haga pensar que Jesús fue víctima de las circunstancias. Acompáñame a 1 de Pedro 18:21. Porque así estaba en el plan escrito por Dios que sucediera, hermanos. Esta fue la forma en la que Dios determinó redimir su creación. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios haya llegado a sufrir en la cruz? Bueno, 1 de Pedro 1:18 al 21. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,
ya destinado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, hermano. Antes de que todo esto existiera, ya estaba el plan de la cruz. Ya existía en la voluntad de la Trinidad. Ya existía el plan que el Padre enviaría al Hijo. Y dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, que es lo que conocemos como los hechos que acontecieron, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean de Dios. Antes de que el mundo fuera creado, el Padre y el Hijo establecieron un pacto eterno de redención. Esto significa que la muerte sacrificial de Jesús como el Cordero no fue una ocurrencia tardía o una corrección, sino que formaba parte de un plan perfecto de redención de Dios. ¿Y esto qué quiere decir, hermano? Que Dios tiene el control de todas las cosas, incluso de la cruz. Nada está fuera de su control. Entonces, ¿todo lo que pasó con Cristo estuvo planeado? Sí, así estuvo planeado. Desde antes de la humanidad, desde antes que existiera el cosmos incluso. La palabra de Dios nos revela que así es. Así que en aquella cruz vemos a un Jesús colgado y gritándole al Padre y a la creación entera, tetelestai, consumado es. El momento de la redención aquí se cumple y tiene un efecto para siempre. El cumplimiento de todas las profecías, todos los simbolismos, todas las figuras que vemos en el Antiguo Testamento, consumadas son. Desde el Génesis hasta Malaquías hay 300 profecías específicas sobre el ungido. Todas se cumplen en este momento. Consumado es. Desde la descendencia que aplastaría la cabeza mostrada en Génesis 3:15 hasta el siervo sufriente descrito en Isaías 53, consumado es. El plan eterno de Dios, la obra que venía pintando en el Antiguo Testamento, se cumplieron en aquella cruz. Quiero, hermano, que tú puedas comprender la profundidad de estas dos palabras, consumado es, porque son dos palabras que engloban algo glorioso en lo que tú y yo podemos tener agradecimiento y paz. Consumado es el grito de logro que la creación había estado esperando desde la caída de Adán. Es un grito que no solamente oyeron los que estaban al pie de la cruz, es un grito que escuchó el universo entero, porque Romanos 8:22 nos dice que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Sabes? Desde la caída del hombre, desde la desobediencia de Abraham, el universo entero sufrió las consecuencias. Y no sabías si el sol envejece también. El sol tiene sus días contados también. No nos va a tocar a nosotros verlo, pero la naturaleza explica de un envejecimiento. Así que la caída del hombre afecta a todo el cosmos y este grito es escuchado en todo el universo. Cristo pagó la deuda y terminaba el propósito eterno en la cruz. Este es el fundamento de tu fe cristiana y de nuestra fe cristiana, hermano. Pagado por completo, redención. Todo lo que le debíamos a Dios ha sido liquidado. Y de esta manera el hombre es justificado y reconciliado con Dios. Consumado es, se puso fin a una transgresión. Se puso fin a la ofensa que nos separaba de Dios. Por cuanto todos pecaron, están separados, destituidos de la gloria de Dios. Y ahora se ha introducido la justicia eterna. Una simple palabra lo cambia todo. Cuando en un tribunal a una persona que está en un juicio se le dice inocente, todo su universo cambia. Cuando a una mujer, o cuando una mujer más bien le dice a un hombre, sí, acepto,
también su vida cambia. La palabra adiós de alguien que amas mucho también puede cambiar todo, planes, esperanzas de vida. Sin embargo, nunca se ha pronunciado una palabra con tanto impacto en la creación como consumado es. Consumado es. La obra de la redención y salvación del hombre está completa. Y es en esa cruz, hermano, velo de esta manera. La cruz cruza la justicia de Dios con la misericordia de Dios, para que tú y yo, o cualquier otro que escuche esta buena noticia, pueda poner su confianza en la obra de redención, perdón y reconciliación con Dios por medio de Cristo Jesús. Así que, hermano, venir a Cristo, estar al pie de la cruz y escuchar consumado es, y que tú creas consumado es, significa pasar de muerte a vida. Y tú puedes decir, pero estoy vivo. Sí, mucha gente está viva, pero espiritualmente está muerta. Es esa vida espiritual que el Señor nos ha prometido, y es una vida que no se acaba con los años, sino que es eterna. Pasar de muerte a vida significa de un estatus donde te sentías culpable. Soy culpable de mentir. Deuda cancelada en Cristo. Soy culpable de adulterio. Deuda cancelada en Cristo. Soy culpable de homicidio. Deuda cancelada en Cristo. Soy culpable de pornografía. Soy culpable de transgredir la creación de Dios. Soy culpable. Deuda cancelada en Cristo. Pagado también. Cuando Jesús murió en aquella cruz, Él murió para pagar el castigo por todos los pecados del mundo. Y por todos es todos. Primera de Juan 2:2 nos dice esto. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los que están, por los pecados de tu hermano de al lado, de enfrente, de atrás. Porque a veces creemos que solo Jesús murió por mis pecados. Y el pecado de mi compañero, como es más fuerte por él, pues él tiene que pagar de otra forma. Hermano, todos los pecados del mundo fueron propiciados. Él fue la propiciación de perdón para ellos también. Así que cuando una persona pone su fe en Jesucristo para salvación, todos los pecados le son perdonados. Y eso incluye los pecados del pasado, del presente e incluso también los pecados del futuro. Y vas a decir, ¿cómo? ¿Entonces puedo seguir pecando? Tristemente estás en un cuerpo de pecado y muerte. El creyente sigue pecando, lo hemos visto en los estudios de Juan, de Efesios, claro que sí. Pero no practica el pecado. Una cosa es caer en pecado, tropezarse, venir a Cristo, 1 de Juan 1:9, confesar nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Y otra cosa es practicar el pecado, que es lo que vamos a ver dentro de 8 días en Gálatas. Los que practican tales cosas, pues tendríamos que pensar si realmente han puesto su fe en Jesucristo. Pero hermano, cuando tú estás en Cristo, todos tus pecados son perdonados. Así que nuestro concepto de justicia a través de la palabra de Dios va a irse renovando conforme vayamos entendiendo esta verdad de consumado es. Porque el concepto de justicia que tú tienes está contaminado por nuestro mismo pecado. Y a veces pensamos, como te decía, que nuestros pecados no son tan graves como los otros, porque no son moralmente tan señalados. Nos cuesta creer que el peor pecado de algún pecador tenga derecho a perdón en la cruz. Solo por fe
es que no es posible, esta persona fue bien malvada, no se vale o no es justo que ahora sea cristiano y ya como si nada. Nuestro concepto de justicia está basado en lo que nosotros creemos como justo, pero en la cruz dijo, consumado es. Hubo un hombre que estaba al lado de Cristo crucificado, un ladrón que no estaba ahí por sus buenos méritos. Este hombre no tuvo nada que hacer esa tarde, y más bien esa misma noche estaría con él en el paraíso. Así de grande es su gracia. Y esto nos deja ver que la deuda cancelada es posible por la gracia de Dios, por el regalo inmerecido. Consumado es significa que no hay nada más que tú tengas que añadirle a la obra de salvación. No hay nada que tú y yo podamos sumar para alcanzar la justicia ante Dios. No tienen que rezar 20 rosarios el día que te mueras. Consumado está, consumado es, tu salvación está pagada. No tienes que pagar indulgencias para ser salvo, que fue lo que a Lutero lo llevó a cuestionar todo este sistema de pago por el perdón de pecados, y por eso la reforma y por eso la protesta de las tesis de Lutero fue basado en esto. Cristo pagó en su totalidad. No tienes que encerrarte en un monasterio para poderte mantener salvo y no pecar. También hemos visto que en los monasterios hay perversidad. No tienes que cumplir una lista de requisitos para poder ganar algo que Cristo ya ganó por ti. Efesios 2, 8, 9 nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras. Entonces, si yo no tengo ya nada que hacer, pues ¿qué estoy haciendo aquí en una iglesia? ¿Por qué me digo cristiano? ¿O por qué existen las iglesias cristianas? ¿O por qué leemos la Biblia? ¿O por qué oramos? ¿O por qué cantamos? Pues total, nada de eso sirve para alcanzar salvación. Nada de eso sirve. Eso es una respuesta de alguien que ha sido salvo. Y la respuesta se va a dar en dos partes. ¿Quién eres en Cristo? ¿Y para qué fuiste creado una nueva creación en Cristo? Segunda de Corintios 5, 17, ¿qué nos dice? ¿Quiénes somos ahora en Cristo? Segunda de Corintios 5, 17. A ver, ¿quién se lo sabe de memoria? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y he aquí. Amén. Entonces, la respuesta es, en Cristo eres una nueva criatura. Ahora, ¿para qué te creó como una nueva criatura? ¿Para dejarte, pues, que andes vagando por ahí, por el mundo? No. Efesios 2, 10 nos dice para qué nos ha creado Dios como una nueva criatura. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así como Cristo cumplió un propósito eterno, un propósito de tomar forma de hombre, de hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, los creyentes, quienes depositan su fe en Cristo Jesús, también tenemos un propósito, como dice aquí Efesios 2:10, que Dios preparó de antemano para que andes en Él. Tú y yo como creyentes tenemos un propósito en el cual, por medio de buenas obras, demostramos que somos hechura suya, creación de Dios. Consumado es, no significa que puedas seguir viviendo una vida perdida, una vida arrastrada por tus pecados, tus deleites. Consumado es, significa que has pasado de muerte a vida por el pago que Cristo hizo a tu nombre en aquella cruz.
aunque la redención de la humanidad es la obra más importante, la obra de Dios más importante descrita en la Biblia, muchas otras cosas también están escritas sobre qué se cumplió, qué se consumó en aquella cruz. Porque déjame decirte esto, y es un paréntesis, la Biblia, hermanos, no es un manual de moralismo. La Biblia no es un diccionario de conceptos para poder debatir o poder sentir moralismo o superioridad con otros. La Biblia tiene un propósito claro desde el Génesis al Apocalipsis. Es mostrar la redención del hombre, la caída del hombre del Génesis, hasta el Apocalipsis. Vemos cómo el plan es la redención del hombre a través de Cristo Jesús. Desde Génesis 3:15 está la promesa de Jesucristo. Así que la obra suprema es la redención de la humanidad a través de la obra de Cristo, sí. Pero también nos muestra algo bien interesante que quiero que tú observes. Consumado es, significa que Satanás es un enemigo ahora desarmado, debilitado, derrotado y desacreditado para operar en la vida de los creyentes. Colosenses 2:14 y 15. Dice así en esta porción, Colosenses 2:14, dice que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué significa esto? Que Satanás tenía un poder antes de la obra de la cruz, como un acusador. De hecho, el nombre de Satanás significa eso, acusador. Pero para un creyente, consumado es, Satanás ha sido derrotado, significa que Satanás ya no puede atemorizar al creyente, que su poder está neutralizado en la vida del creyente. Y no me refiero a un temor de que te muevan las sillas en la noche, o de que te prendan la televisión, o de que se cierren las puertas. Satanás eso no le sirve para nada más que para tenerte ahí todo tembloroso. El poder que tenía Satanás sobre el hombre sin Cristo era de poder acusarlos ante el Padre, acusarlos de su pecado y trayendo la culpa para tenerlos sumidos en una depresión y crisis constante. Como su nombre lo dice, el acusador tenía ese dominio para traer acusación y culpabilidad sobre los hombres sin Cristo. Vemos en Zacarías 3, verso del 1 al 3, cuando hay una visión del sumo sacerdote, la voy a parafrasear muy rápido, pero Zacarías ve a un sumo sacerdote el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás estaba listo para acusar a Josué de ser un hombre de ropa sucia y vil, refiriéndose a sus pecados. Pero vemos al ángel de Jehová, que por la Biblia sabemos que representa al Hijo, viene y defiende al sumo sacerdote reprendiendo a Satanás. Al derrotar a Satanás en aquella cruz, Cristo humillándolo y quitándole el poder de acusación que tenía sobre los que creen el Evangelio. Y por eso Romanos 8:1 cobra tanta relevancia. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que Satanás ya no tiene forma de irte a acusar para condenación. Pero más adelante dice: los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú andas conforme al Espíritu, Satanás ya no tiene poder para acusarte. Eres libre de condenación.
Cuando tu vida camina en el Espíritu, ese poder está neutralizado. Pero si tu vida, hermano, camina en las cosas de la carne, necesitamos examinar dos cosas. Número uno, efectivamente he creído en Cristo, pero aún lucho con mi carne, aún no he madurado, aún tropiezo. Bueno, Dios estableció una iglesia para perfeccionarte, para edificarte, para mostrarte a Cristo y para perfeccionar a sus santos. Ese pecado que aún todavía te tiene ahí molestando y estás luchando con él, en su tiempo Cristo te hará madurar para poder poner límites. Pero por otro lado, hay gente que dice creer el Evangelio, pero vive un autoengaño porque su vida basada en los frutos de la carne le dan tanto pretexto a Satanás para decir, pues no, que muy cristiano, mira cómo vive, mira lo que hace. Y entonces ahí la pregunta es, ¿realmente ha creído el Evangelio de Cristo? Porque cada vez, hermano, que el Evangelio es expuesto y escuchado, hay una oportunidad verdadera de conocer el Evangelio de Cristo, el Evangelio que transforma tu vida, no te deja igual. ¿Es verdad que vivimos por gracia? Sí, pero la gracia que no transforma una vida es una gracia que tampoco ha salvado un alma. Santiago tiene tanto que enseñarnos al respecto, hermano. Consumado es el grito de victoria sobre Satanás y sobre la muerte que retumba por generaciones y por siglos. Cuando Cristo exclamó esta frase, Él suprimió el temor que tú y yo también teníamos a la muerte, que esclaviza hoy a los hombres. Mucha gente tiene miedo de morir. Y al escuchar que la muerte está a la puerta, para los hombres que no tienen a Cristo, esto causa mucho temor y mucha incertidumbre. Pero para los que estamos en Cristo, aunque sabemos lo que duele despedir a nuestras familias o nuestros seres amados, hay dolor, sí, pero hay una esperanza eterna de estar juntamente con ellos, juntamente con ellos en la presencia de Dios, con cuerpos transformados, que ya no duelen y que ya no mueren. Déjame ir terminando con esto. ¿Por qué estamos seguros, hermano, de esta verdad? Porque Jesús no quedó clavado en una cruz. 3 días después, Él resucitó. Y porque Cristo no estuvo en esa tumba al tercer día, es posible que tú y yo tengamos la confianza y la esperanza de la resurrección. Dice la palabra que más de 500 personas vieron a Cristo resucitado, y eso es algo que trastornó a quienes lo vieron. Por eso la iglesia aguantó tanto dolor y tanta opresión del Imperio Romano, porque ellos sabían que sus vidas tenían una esperanza más allá de esta tierra. Al resucitar a Jesús de la tumba, Dios nos recuerda algo: su absoluta soberanía sobre la vida y la muerte. Y con la resurrección de Cristo, también autentificó sus propias afirmaciones de que Él resucitaría al tercer día. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y porque Cristo resucitó, entonces tú y yo podemos venir al Padre. En esa declaración Él afirmó ser la fuente de vida. Hermanos, la resurrección es una victoria triunfante y gloriosa para ti y para mí, para cada creyente que escuche este mensaje. No podemos hablar de resurrección y vida si no hablamos de la cruz primero. En la cruz Él pagó nuestra deuda en su totalidad. La cruz revela la justicia de Dios
nosotros necesitamos entender el tamaño y el peso de la justicia de Dios derramada en esa cruz para conocer el tamaño y el peso de nuestros pecados. Pero no todo queda en la cruz. De hecho, los cristianos sí llegamos a utilizar la cruz como un elemento de identificación de ser de Cristo, pero nunca vas a ver una cruz con un Cristo aún crucificado, porque Él ya no está ahí. Él resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Él ya no está clavado en una cruz. La obra consumada de Jesús marcó el inicio de una nueva vida para ti y para mí. Antes estabas muerto en tus delitos y pecados, pero ahora en Cristo estás vivificado con Él. Cristo terminó su obra, hermanos. Cumplió los requisitos de Dios. Te libró a ti y a mí de la culpabilidad de nuestras transgresiones, pero no nos dejó con un saldo en cero. Dice la palabra de Dios que Él añadió justicia, justificados pues por la fe. ¿Qué significa esto? Que no solamente te dejó libre de culpa, sino que ahora te considera justo. No solamente limpio, sino ahora justo. Y no solamente justo, sino también ahora te adopta como su hijo y te da el derecho de decirle: Abba Padre. Es maravillosa esta noticia. Si tú hoy luchas con la culpa, ven al pie de la cruz. Acércate al pie de la cruz y escucha esa palabra: consumado es, tetelestai. Muchas personas luchan por su culpa y a pesar de los grandes avances de la psicología y la psiquiatría, la culpa a veces solo se adormece, pero nunca se extirpa. La culpa por haber matado un bebé en el vientre, la culpa por haber destruido un matrimonio, la culpa por haber dado un mal ejemplo a tus hijos, la culpa por las adicciones o los caminos de perdición de alguien que amabas. La única respuesta a cada una de esas culpas está en esa cruz. Consumado es. Por ese pecado que Él ya conocía antes de ir a la cruz, Él te dice: ya pagué esa deuda, consumada está, puedes encontrar perdón en mí. La descarga de todas las culpas de pecado fueron consumidas en esa cruz para que tú puedas vivir en paz. Paz para con Dios. Y el día de hoy vamos a participar de la Santa Cena. Y si tú has venido hasta el día de hoy cargado de culpa, cargado de situaciones que te han separado de esa comunión con Dios, que has creído en Cristo, que sabes y conoces el Evangelio, pero que los afanes de esta vida te han separado de Él, es un buen momento para recordar que en aquella cruz Él ha consumado todo. Aquel que escucha y cree. Hoy recordamos que por su morir tú y yo tenemos un vivir.